Muchas cosas pueden cambiar a determinada edad, pero nunca el deseo de encontrarnos en un abrazo milonguero. Por eso aquí te comparto cómo brillar en la pista después de los 60. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir un tema más necesario que recordar: subirse al cierre del pantalón si vas a salir. Lindo día para pasear, ¿no? Y me Oh. estoy refiriendo a cómo milonguear después de los 60, qué aspectos deberíamos tener presente para brillar en la pista de la milonga cuando estamos abrazados. Y cuando digo brillar, no hablo de hacer figuras, ni de velocidad, ni de esas exageraciones que a veces se ven en la pista, sino de algo más profundo, de cómo caminar con cadencia, cómo escuchar con atención y cómo hacer que tu baile sea cómodo, elegante y sobre todo disfrutable. Porque en realidad, milonguear después de los 60 es una oportunidad enorme. Para empezar, a esa edad tenemos algo más que los jóvenes no siempre tienen y que podríamos definir como experiencia, sensibilidad, pausa y una mirada corporal distinta y hasta más refinada. Es como usar un traje que ya está moldeado a tu cuerpo, cómodo, sin rigideces y sin pretensiones, sobre todo considerando que bailar después de los 60 no es intentar moverse como a los 20, sino encontrar tu forma de moverte hoy, algo que en la pista se nota muchísimo, se nota en la suavidad, en la intención, en el tempo y agregaría incluso en la conexión. Por supuesto, no vamos a pasar de largo que el cuerpo necesita un poco más de atención. Ya no podés llevarlo de la silla a la pista como si fuera un amigo remolón, por lo que un pequeño calentamiento podría ser clave. 5 minutos nada más. Por ejemplo, mové los hombros, aflojá el cuello, flexibilizá un poco más las rodillas y respirá. Pensando de esta manera, si el bandoneón necesita abrirse antes de tocar, tu cuerpo también. Y eso no solo evita molestias, sino que hace que tu baile sea más preciso, más presente y más vivo. Y si el cuerpo hay que abrirlo, ¿lo abro la mitad vertical o la mitad horizontal? Ahora, la postura es otro capítulo importante, pero no en el sentido rígido de pararse perfecto como una escultura. Más bien, me refiero a que la postura debiera verse natural, viva. El pecho apenas abierto, el eje alineado, la espalda extendida y la respiración tranquila. A los 60 o más, una buena postura no solo embellece tu baile, te da energía, te permite bailar más tandas sin agotarte, te permite abrazar mejor y te permite sentir mejor. Pero todo empieza ahí, en la línea del cuerpo. Y cuando hablamos de sentir, tenemos que hablar del abrazo, porque me parece el abrazo después de los 60 suele ser mágico. Ya no aparece esa necesidad de demostrar algo. Hay una serenidad muy atractiva. El abrazo se vuelve un lugar donde descansar y desde donde moverse. Un abrazo cómodo, cálido, firme, pero no duro. Un abrazo que dice: estoy con vos, sin exigir, sin aplastar y sin empujar. Como un mate perfecto, ni tan caliente que te queme, ni tan frío que te aburra. De hecho, un buen abrazo sostiene toda la danza, es el origen y el destino del movimiento. Y allí va parte de la elegancia que a esta altura de la vida no se construye con adornos ni velocidad, sino con intención. Quiero decir, un caminar bien puesto puede conmover más que cualquier figura complicada, porque no se trata de acumular pasos, se trata de elegirlos bien. De hecho, la elegancia verdadera es silenciosa. Más aún, nace de la claridad, no de la exageración, y eso se vuelve un sello personal muy fuerte, así como la energía, que es otro punto fundamental. A ver, a los 20 uno entra a la milonga con la misma vitalidad con la que entra a un recital,
Pero a los 60 la estrategia cambia. No hace falta bailar todas las tandas. De hecho, elegir solo las que te inspiran puede convertir la noche en algo más rico y más profundo. Y además, te cuida. A eso yo no le doy importancia. Bailo todas las tandas y después me cuidan en el hospital. Y aquí agregaría otro punto que podría dar brillo a tu baile, y es que el movimiento también se vuelve más inteligente. Digo, no hace falta girar todo el tiempo, podés pausarte. Sin ir más lejos, la pausa bien usada vale oro. Caminar más, girar menos, usar la cadencia natural del cuerpo, eso embellece el baile y lo vuelve sostenible. Tu pareja lo siente y tu cuerpo te lo agradece. Pero si hay algo que se vuelve un arma secreta después de los 60, y seguramente muchos coincidirán conmigo, es la musicalidad. Algo de lo que te hablé en otro video. La musicalidad madura, esa capacidad de escuchar cuando la orquesta te pide avanzar, cuando te pide esperar, cuando te invita a suspender el movimiento y cuando te pide jugar, como un GPS emocional. Y es tan poderosa que un solo paso bien puesto en el lugar exacto del compás puede tener más belleza que 3 figuras complicadas. Escuchar antes de moverse se transforma en una virtud y es algo que la experiencia te lo permite. Lo mismo que la mirada y el cabeceo. Después de los 60, la mirada puede volverse un arte. Invita o acepta sin temor. No tiene urgencia, sino delicadeza. Incluso un gesto pequeño puede cambiar una noche entera. Puede abrir la posibilidad de un gran abrazo y convertir una tanda en un momento inolvidable. Pero no quiero obviar aquí el tema de la autoconfianza, porque a veces surge la duda de si estaremos demasiado grandes para determinadas cosas o si se nos verá muy rígidos. Pero la verdad es que en la pista no brilla el más joven, brilla el más auténtico. El tango premia la verdad y a los 60, si algo tenemos es eso, la verdad. Ya no actuamos, no necesitamos actuar, somos quienes somos. Y es lo que, en definitiva, a veces nos vuelve muy atractivos desde el primer abrazo. En ese sentido, a mí una vez me premiaron con la verdad. Luego del primer tango, ella me dijo que yo podía ser un excelente bailarín y que tenga paciencia porque lo conseguiría en otra vida. Y aquí te quiero aclarar algo que a veces hace dudar. Ser una pareja buscada a esta edad no tiene que ver con el virtuosismo, sino con la calidad que ofreces. Si desempeñas el rol de líder, trata de no forzar, no apurar y guiar desde la intención que se concentra en el torso. Y si desempeñas el rol de seguidor, trata de ofrecer presencia, equilibrio y una escucha profunda del cuerpo del otro. Y si ambos escuchan, el baile, que es una forma de magia, aparece solo. Sin ir más lejos, el espacio de la pista también necesita una nueva conciencia. Después de los 60 solemos cuidar más la energía. Y está bien, pero el tango también es circulación, saber leer el salón y sobre todo respetar la ronda. Digo, avanzar cuando se puede y esperar cuando no, como cuando se maneja en un día lluvioso. Con amabilidad todos llegamos tranquilos. Y si aparecen limitaciones físicas, una rodilla que molesta, la espalda que se tensa o la velocidad que falta, no lo veas como un obstáculo, convertilo en un estilo. Pensá que la lentitud bien usada puede ser bellísima. Más aún, la economía de movimientos genera profundidad, al punto que cuando lo haces a conciencia, cada paso se vuelve significativo. Y en ello la comunicación siempre ayuda. Un simple Si algo te incomoda, por favor, avísame. puede generar una confianza enorme. A ver, somos adultos, no adolescentes, y hablar siempre mejora la conexión. Y otro tema clave es el cuidado físico. Por eso elegí buenos zapatos, hidratate,
Evita quedarte sentado demasiado tiempo y camina un poco por el salón antes de invitar o aceptar una invitación. Si a propósito querés aportar este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien aquí te revelé cómo milonguear después de los 60, hay un aspecto más al que debemos prestarle atención, y es que tal vez lo más hermoso es que después de los 60 uno ya puede bailar como quiere, no como hay que bailar, sino como sentís, con tu propia historia, tus alegrías, tus dolores y tus hallazgos. En vez de bailar por adrenalina, bailás por encuentro y sobre todo desarrollás una de las más importantes capacidades, la capacidad de seguir sorprendiéndote, de estar sorprendido por el otro, por la música y por lo que todavía sos capaz de sentir, y entender que no envejeciste mientras haya un sueño en tu cabeza o tu corazón, porque de lo que estamos hablando es de que el tango no es una actividad física, sino que es una manera de estar en la vida, la forma en que caminamos hacia el otro, entender cómo podemos aceptar las marcas del tiempo sin resignar la pasión, porque milonguear después de los 60 no es un desafío, es una celebración, la celebración de haber llegado y de seguir queriendo abrazar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.